Anda, mira lo que dice aquí. Dos Hermanas tiene parques y jardines con ejemplares de árboles y arbustos muy valiosos, tanto por su antigüedad, rareza y cualidades estéticas como por su valor histórico. Veamos dónde se encuentran, pero antes vamos a considerar el significado de los valores utilizados para singularizarlos. La antigüedad de un árbol es su edad, los años que tiene. Esta variable viene asociada tanto al ritmo de crecimiento propio de la especie como a las condiciones ecológicas existentes en el lugar de crecimiento de los ejemplares. La rareza vamos a relacionarla con la especie y el número de ejemplares que se hallan en el lugar. Especie difícil de encontrar en zonas verdes, o el número de ejemplares de ésta se reduce a unas pocas unidades o incluso a un único ejemplar. Las cualidades estéticas las asociamos con la exuberancia que muestran algunos de sus elementos en algún momento, ya sea debido a sus flores, frutos, hojas, troncos o raíces, o por la regularidad de la fisonomía del ejemplar con el modelo general de la especie. El valor histórico de un elemento vegetal está asociado al lugar donde ha desarrollado su vida: una vieja mansión junto a un monumento, una plaza significativa, un edificio singular, un monasterio, donde se produjo un acontecimiento histórico, etc. O simplemente por ser un ejemplar sumamente viejo que ha subsistido a lo largo del tiempo y las circunstancias. Aunque existen referencias anteriores a 1970 de jardinería municipal en Dos Hermanas, no es hasta esa década y principios de la siguiente especialmente cuando se empieza a desarrollar. Quizás la actuación más significativa para continuarla fuera la transformación de las antiguas fincas de los Ibarra y el matrimonio Lamarck Díaz en parque público, con el nombre de la Alquería del Pilar, a lo largo de la primera mitad de la década de los 80 del pasado siglo. Salvo excepciones, los ejemplares más viejos que encontramos en la mayor parte de las actuales zonas verdes tienen una edad máxima de 50-60 años. Hallar ejemplares que sobrepasen los 100 años resulta difícil. Bien es cierto que sí podemos encontrar todavía algunas viejas encinas en la Corchuela que superan el centenar, y olivos con más de 200 años o más en algún plantío abandonado. Pero pongamos manos a la obra. Iniciamos nuestro recorrido visitando los jardines más antiguos, con la expectativa de hallar los ejemplares más viejos y a la vez con valor histórico. La hacienda de Doña María es un lugar con una larga historia, iniciada durante la romanización de la Bética en el siglo I y continuada por los musulmanes en la dinastía de los Banu Jaldún como propietarios de numerosas tierras en la Vega del Guadalquivir. Durante los repartimientos de tierras tras la conquista de Sevilla por Fernando III en 1253, estas tierras fueron entregadas a la Orden de Euclés o de Santiago. Un siglo después, en 1358, pasaron a la Corona de Castilla, siendo rey Pedro I, conocido por sobrenombres tan dispares como el Cruel o el Justiciero, lo que da una idea de los sentimientos encontrados que despertó durante su reinado. Pedro I regala la hacienda a Doña María de Padilla, quien fuera su esposa, amante y reina. Tras el fallecimiento de esta, la hacienda toma el nombre de Torre de Doña María, pasando por diferentes propietarios a lo largo de los siglos posteriores, incluido el Cabildo Catedralicio de Sevilla, que durante casi 400 años explotó esas tierras. En 1895, la familia Ibarra compra la finca, transformándola completamente, pero respetando las antiguas construcciones y los usos que tenían sus dependencias, y en especial la vieja torre del siglo XIV, que le seguía dando nombre a la hacienda. A principios del siglo XXI, el ayuntamiento transforma parte de los terrenos segregados por la construcción de la autovía S40 y las nuevas urbanizaciones en el parque forestal de esa Doña María. Sin duda, el árbol más conocido de la hacienda es un ejemplar de ombú, zapote o bella sombra, Phytolacca dioica, ubicado bajo la torre. Mucho se ha especulado sobre su edad, pero la primera referencia documentada de este árbol data de 1799, en la cual, haciendo una descripción de la arboleda de la finca, se puede leer: y fuera de la casa hay una higuera, 2 cipreses, un paraíso y un zapote. Considerando que por aquel entonces tuviera 100 años, por poner una cifra, el ejemplar rondaría actualmente los 300. Por otro lado, resulta complicado estimar la edad de esta especie debido a las particulares características de crecimiento que le asemejan más a una hierba gigante que a un árbol. Junto a él se halla un ejemplar de palmera datilera con 5 brazos, con una altura de 9 metros,
y a poca distancia uno de los pocos ejemplares de naranjo enano, Citrus myrtifolia, que podemos encontrar en los jardines de la ciudad. Sobresalen asimismo por su gran tamaño varios ejemplares de palmera datilera, con una altura media de entre 14 y 16 metros, llegando algunos a los 20, y dos cipreses, uno situado en el exterior y el otro en el patio interior de la hacienda, con alturas de 13 y 15 metros respectivamente. Los grandes ejemplares de acacia negra del camino de entrada fueron desmochados hace tiempo, mostrando copas completamente desestructuradas. No obstante, los diámetros de algunos de ellos, entre 62 y 80 centímetros, dan una idea de su edad, que puede rondar los 80 a 100 años. Alza su copa, por encima de ellas y algunas palmeras canarias, un pino carrasco, que a pesar de sus casi 20 metros de altura, no debe tener más de 50 a 60 años de edad. Continuemos nuestra búsqueda por el jardín situado al sur de la hacienda. Tiene planta rectangular, estructurada mediante dos calles ortogonales que se cruzan en una reducida plazoleta central, configurando así cuatro grandes parterres bordeados por un seto de bonetero de Japón. Por los laterales este y oeste discurren sendas calles exteriores flanqueadas por naranjos y acacias negras respectivamente. Al fondo se sitúa una pequeña edificación conocida como la Casa Mora, que no es más que una recreación del pasado árabe de la hacienda. La entrada al jardín se encuentra enmarcada por otro ejemplar de ombú, más joven que el anterior, y una palmera latania, Livistona chinensis, contenida en una tinaja. Hasta junio de 2023 aún resistía el único ejemplar de tilo, Tilia platyphilus, citado en los jardines de la ciudad. Además de los arcos tallados de ciprés, a la entrada de las calles, destacan los ejemplares de jacaranda, todos ellos terciados, palmera canaria, con estípites de entre 8 y 12 metros de altura, y un ciprés que conserva su típica forma fusiforme, de casi 20 metros. Continuamos el recorrido en dirección al arroyo de las Culebras. Nos sorprenden, nada más empezar el camino, dos ejemplares de naranjo de los Osages, Maclura pomífera, que subsisten en un entorno algo degradado. Justo en la base de una pequeña ladera descubrimos dos ejemplares de majuelo con porte arbóreo, de unos 10 metros de altura y diámetros de tronco de 32 y 41 centímetros respectivamente. Esta especie suele mostrar una fisonomía arbustiva, con una tasa de crecimiento mediana, por lo que encontrar ejemplares de semejante tamaño resulta significativo. Entre los naranjos, abandonados desde hace décadas, sobresale la extensa copa de una vieja higuera, con un diámetro que supera los 25 metros, cubriendo completamente una antigua construcción. Al llegar al arroyo, los grandes ejemplares de eucalipto se alzan sobre el resto de la arboleda existente, llegando a alcanzar alturas de 50 metros en los más altos, y donde sobresalen igualmente especies como olmo, acacia negra o acebuche, que forman agrupaciones más o menos densas a lo largo del tramo de cauce que discurre por el parque forestal. También encontramos en esta zona de la hacienda algunos de los escasos ejemplares de encina que aún subsisten en los entornos urbanos de la ciudad. Entre los antiguos plantíos de olivos podemos encontrar viejos ejemplares con más de 200 años de edad, de troncos retorcidos, y que sorprendentemente continúan emitiendo brotes. Visitamos ahora el Parque de la Alquería del Pilar, espacio de recreo de la burguesía sevillana durante el siglo XIX hasta bien entrado el XX, en clara sintonía con sus iguales del resto del país y la moda jardinera introducida desde Europa. Del patrimonio botánico heredado de las fincas originales solo quedan unos pocos ejemplares, entre los algo más de 1000 que conforman el plantío de árboles y palmeras del actual parque. La mayoría han perdido su fisonomía con el paso del tiempo y la mano del hombre. Tal es el caso de los ejemplares de casuarina que forman un pasillo de entrada a la vieja finca de la Alquería del Pilar, con ejemplares que llegan a los 30 metros de altura, o los robles australianos que aún permanecen junto al edificio principal, superando los 20. Los viejos ejemplares de acacia negra fueron desmochados, creciendo actualmente muchos de ellos con aspecto afrailado. Solo quedan 3 grandes pinos, 2 piñoneros con una altura aproximada de 26 metros y un carrasco, que se aproxima a los 30. También palmeras canarias y datileras cuentan con ejemplares de gran tamaño, con estípites que llegan a alcanzar los 16 metros de altura en las primeras
y hasta 23 metros en las segundas. Sin olvidar el ombú de amplia base, que hasta hace poco lucía una espléndida copa. Otras frondosas destacadas del parque son jacaranda y almez, con sendos ejemplares que superan los 20 metros de altura, así como el naranjo de los Osages, mermado tras sufrir el desgarro de una de sus dos ramas principales hace ya algunos años. Resulta paradójico que este jardín sea el que haya sufrido mayores pérdidas de especies, considerando el notable patrimonio vegetal heredado. Aunque la documentación es escasa, se puede constatar la desaparición de casi medio centenar entre árboles, palmeras y arbustos. Actualmente hay 5 especies con un único ejemplar: 2 eucaliptos, robusto y muga, caqui de Virginia y 2 palmeras, palmera enana y palmera de Senegal, esta última con un ejemplar de 9 brazos y unos 9 metros de altura. Sin olvidar el solitario y maltratado ejemplar de aromo blanco situado en el interior del recinto de animales. En las proximidades de este jardín se sitúan otras 2 antiguas fincas, Huerta Palacios y Palacio de Alpériz, donde se pueden observar algunos ejemplares de gran tamaño, como es el caso de palmera datilera, palmera de California y casuarina, y especialmente un ejemplar de palmera canaria que supera los 20 metros de altura. El Jardín Torrebalme, conocido también como Recreo de Santa Ana o Baurre, se asienta sobre una antigua finca de la burguesía sevillana de principios del siglo XX. Destacan los ejemplares de palmera mexicana y casuarina, con alturas que rozan los 30 metros, visibles desde diversos puntos de la ciudad, así como los de palmera canaria, que enmarcan una de las calles del jardín con alturas de 12-14 metros. Los jardines de la Plaza de la Constitución constituyen un lugar singular de la ciudad. Los ejemplares de mayor edad fueron plantados durante la remodelación que se realizó a finales de los años 30 del pasado siglo, destacando los 2 pinos de Knockford, Araucaria terófila, de 23 y 24 metros de altura respectivamente. Aunque se plantaron 4, los 2 situados al norte fueron apeados durante los años 70-80 del siglo XX. Desde hace años se ha ido deteriorando la salud de ambas araucarias, hasta el punto de haber perdido la fisonomía habitual de la especie y mostrar signos evidentes de marchitamiento. También destacan las palmeras canarias, uno de cuyos ejemplares supera los 13 metros de altura, y una palmera de California, que roza los 15. Nos desplazamos ahora al Parque Periurbano de la Corchuela, espacio que, además de haber sido testigo de un episodio de la represión franquista, albergando una de las falazmente denominadas colonias penitenciarias militarizadas tras la Guerra Civil, conserva una flora y vegetación diversa. En la zona situada al sur del arroyo del Hornillo se encuentra la vegetación más antigua, donde todavía se pueden intuir los encinares y acebuchales que abundaron por estas tierras, hoy relegados a formaciones arbustivas y herbáceas, entre las que quedan ejemplares de gran porte, tanto de encina como de acebuche y algún algarrobo. Al norte del arroyo, la mayor parte de los plantíos son de origen antrópico, destacando las masas de pino piñonero y pino carrasco, que junto con acebuches, ya presentes anteriormente, dominan prácticamente la totalidad del paisaje. También encontramos algunos ejemplares de pino canario, muy afectados por la procesionaria, varias especies de frondosas caducas, numerosas palmeras mexicanas y los restos de palmeras canarias tras haber sido diezmada notablemente su población por el picudo rojo. Pero una de las razones por la que nos hemos desplazado a este parque es debido a la presencia de algo más de una veintena de ejemplares de una cupresácea oriunda del norte de África, de la que todavía sobreviven pequeñas poblaciones naturales en la Sierra de Cartagena, Murcia. Se trata del ciprés de Cartagena, conocido también como Sabina de Cartagena, Sabina mora, Tuya de la Berbería o Araar. Es el Tetraclinis articulata. No es frecuente ver esta especie usada como ornamental, y menos habiendo desarrollado un porte arbóreo como muestran algunos de los ejemplares presentes, con alturas de entre 10 y 19 metros. Finalizamos nuestra visita al parque identificando una especie muy invasora, que se ha hecho dueña del canal y parte del cauce del arroyo del Hornillo, el talo, Colocasia esculenta, oriunda de áreas tropicales y subtropicales de Asia. Los ejemplares de mayor edad encontrados en los parques y jardines visitados probablemente no estaban en los momentos que las fincas originarias comenzaron a escribir sus respectivas historias de la mano de sus propietarios, o eran muy pequeños. Sin embargo, consiguieron medrar, integrarse y vincularse con el resto de elementos no vegetales, arquitectónicos y humanos que fueron conformando aquellos viejos jardines hasta la actualidad. Son ejemplares veteranos, testigos vivos del paso del tiempo, que nos han brindado múltiples beneficios ecosistémicos
que merecen ser respetados y cuidados, así como destacar el valor cultural que ostentan. Aparte de las especies ya citadas que cuentan con una representación reducida a unas pocas unidades o a una sola, y que les hemos otorgado el valor de rareza, podemos encontrar ejemplares solitarios de ciertas especies en algunas calles y plazas. Tal es el caso de los únicos ejemplares existentes de Jingo, Jingo biloba y Caranday, Tritrinax campestris, en la plaza del Arenal. Había otro ejemplar de Jingo, pero murió. La mayor parte de las palmeras existentes en la ciudad pertenecen a dos especies, palmera mexicana y datilera, seguidas de palmera canaria, palmera de California y coco plumos. Con sus altos estípites y sus penachos de hojas pinnadas o palmeadas, según los casos, forman alineaciones en calles o pequeños grupos en rotondas, plazas y jardines. Pero las especies de estípites cortos, como el caso de palmera enana, o formando grupos densos de varios estípites saliendo de la base, son escasas. No tanto en el caso del palmito, pues lo podemos ver en algunos jardines, pero sí en el caso del único ejemplar de palmera de Senegal, que forma un conjunto singular. Si bien hemos contabilizado 10 especies de coníferas con porte arbóreo, solamente algunos ejemplares mantienen el porte típico de la especie, y entre ellos vamos a fijarnos en los más destacados, como son los grupos de pino piñonero y pino carrasco existentes en el Parque de los Pinos o en la Corchuela, o los ejemplares situados al noreste del Parque Forestal Doña María, donde se situaba antiguamente la Casa del Cordobés. Los 3 esbeltos cipreses de los jardines de la Hacienda y los situados en los jardines de la Alquería, de porte más abierto. Aquí también hay un pino de Cook, Araucaria columnaris, de algo más de 20 metros de altura, pero ostentando un tronco más curvado de lo que suele ser habitual en esta especie. Aunque con aspecto de conífera, no en balde uno de los nombres vernáculos que recibe es el de pino de los tontos, la casuarina o pino australiano es una especie frondosa muy extendida en la ciudad, con ejemplares de alturas y diámetros significativos, además de los existentes en la Alquería. Entre las frondosas destacan por aportar ese elemento cromático que hemos mencionado en ciertas épocas del año, especies como árbol de las orquídeas, árbol de las llamas, brachichito, morera de papel, catalpa, árbol del amor, naranjo amargo, palo borracho, olivo de Bohemia, árbol coral, roble australiano, jacaranda, jabonero de China, árbol de Júpiter, magnolio, paraíso, fotinia, falsa acacia, sófora, roble amarillo o tibuana. Pero mantener esos valores estéticos en los ejemplares implica unos cuidados encaminados a potenciarlos y no a mermarlos, como ocurre en no pocas ocasiones. A lo largo del recorrido hemos ido observando que distinguir los ejemplares más viejos, raros, bellos o históricos no resulta realmente importante dentro de las zonas verdes de la ciudad. Tampoco observar los más raros. Da la impresión de que utilizando esos valores se centra el foco de atención en ellos, dejando a un lado al conjunto, es decir, la masa arbórea que forman con el resto de ejemplares, de su misma o diferente especie, y que constituye el valor que realmente distingue la calidad de las zonas verdes. Quizás debiéramos empezar a usar otro tipo de valores para enfatizar las diversas arboledas con las que cuenta Dos Hermanas. Valores relacionados con los beneficios ecosistémicos que brindan al medio urbano a lo largo de su vida, como son sombra, oxígeno, captación de gas hidrocarbónico, descenso de la temperatura, filtración de contaminantes, mantenimiento de humedad ambiental, pantallas visuales y acústicas, creación de medios amables para la convivencia ciudadana, además de ser piezas esenciales para contrarrestar los efectos devastadores del cambio climático. La superficie proyectada por las copas o el volumen de estas sí constituyen parámetros que dan una mejor idea de los valores de las diversas masas arbóreas. Por otro lado, estos beneficios ecosistémicos están directamente relacionados con las oportunidades que hayan tenido los ejemplares para crecer adecuadamente, incrementándose a medida que van adquiriendo el porte y edad adulta. Unas buenas condiciones tanto de ubicación como de mantenimiento a lo largo de su vida habrán permitido a cada ejemplar llegar a la madurez habiendo desarrollado una buena copa, unas buenas raíces y una fisonomía más o menos similar a la de su especie.
Favorecer esos valores ecosistémicos debería ser el principal objetivo para disfrutar, en un futuro, de plantíos de árboles, que no palitos o aberraciones en las zonas verdes de la ciudad. Son seres vivos, forman parte del reino que está en la base de la pirámide ecológica, capaces de crear materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos y la energía procedente de la luz solar. Cuidarlos es cuidarnos a nosotros mismos. Y como epílogo recordamos un viejo refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. No hay que priorizar los árboles más viejos, bellos, raros o cargados de historia, sino los plantíos en los cuales todos ellos crezcan fuertes, altos y sanos. Las cualidades de antigüedad, belleza o singularidad simplemente se las otorgará el tiempo.